Señor presidente Daniel Noboa, usted ha presentado una nueva ley urgente económica para incrementar el IVA del 12% al 15%. Usted sabe muy bien que este impuesto lo termina pagando el consumidor final, es decir, todos. No ha considerado la crisis económica que está atravesando las familias, y más aún con estos problemas de violencia, de terror psicológico que nos está afectando con esto del crimen organizado, la delincuencia organizada, en la cual no le ha dado la atención en su debido momento ni el gobierno anterior y el actual está utilizando para que estas leyes, para poder incrementar impuestos, se aprueben por la Asamblea Nacional, dado el conflicto armado que se ha declarado interno a través de su decreto 111. ¿Qué pasa, señor presidente? Usted es un empresario. Usted sabe muy bien cómo afecta un impuesto en la economía escuálida de los ecuatorianos en este momento. No haga caso de estos economistas que solo saben recomendar e incrementar impuestos, que no buscan otra salida. El problema del Ecuador no es un problema simplemente de buscar la forma de cubrir el gasto fiscal, de generar ingresos como sea, sin medir las consecuencias microeconómicas a lo que llega a afectar este tipo de decisiones. Esto es un problema de administración, de mala administración pública, y usted lo sabe. El papel aquí más importante con quien usted debe trabajar es con la Contraloría General del Estado, porque si nosotros vamos a pagar un impuesto constante, como está determinando en esta ley, también usted le puede ejecutar dentro de una disposición, dentro de esta misma ley, que se ejecuten los pagos, los cobros de deudas vencidas a los empresarios morosos, tramposos, porque ellos se han beneficiado de las líneas de crédito, no los ecuatorianos, el común, el ciudadano que necesita emprender algún negocio, el profesional que se está iniciando, porque tampoco podrá participar, concursar como persona natural, porque tendría que tener un apoyo de un bien que lo garantice el cumplimiento, porque así son los requisitos cuando se concursa con el Estado en la contratación pública. Pero ahora incrementar con el impuesto del IVA, el impuesto al valor agregado, del 12 al 15%, y que se dice, pues, en esta ley propuesta, que no va a afectar los productos de la canasta básica. Usted produce el Quaker, y usted sabe bien que todos los insumos, el que le vende usted, el que le provee, va a cobrar ese IVA. El transportista le cuesta la llanta. Movilizar los productos, los insumos, los valores agregados, tienen un costo. Claro, dirá usted, no se sube la luz. Todo tiene un costo adicional. Y se tiene que agregar estos costos al producto final, en la venta del producto. Entonces estamos hablando como ingeniero. Usted es un ingeniero, usted es un administrador. Tenemos que ver qué es lo que ha pasado con los valores asignados ya con anterioridad para el tema de la seguridad ciudadana. Conflicto armado, habría que revisar si realmente hay conflicto armado, pero así está ya el decreto, pero puede usted corregir. Esta ley debe ir más allá de simplemente aplicar un alza de impuestos, sino apretar al bolsillo de los que se beneficiaron. Empresas que no han pagado sus impuestos, empresas que no han hecho su trabajo como es debido, como lo que ha pasado con lo que ha pasado con el problema, pues, de la generación de energía eléctrica, porque habiendo un presupuesto tampoco se lo utilizó. Yo pienso y le recomiendo, ¿por qué no manda una disposición, un embargo al Banco de Guayaquil y que cubra la negligencia, el incumplimiento, la omisión de lo que nos está causando al Estado ecuatoriano, porque nosotros somos parte de ese Estado? La política económica es justamente que sea equitativa, pero así también, como tiene atribuciones, tiene competencia para decidir impuestos, también usted tiene la competencia para disponer que se ejecuten los cobros, los pagos de las deudas que tienen pendientes los empresarios y todo aquel que adeude, así como nos ejecutan coactivas
así también tenemos que buscar la forma de ejecutar esos cobros, porque usted tiene una gran responsabilidad en la seguridad. La seguridad no es producto solamente de lo que estos momentos estamos viendo, estas ya son las consecuencias. Esa negligencia tiene que ser indemnizada a las personas afectadas y a todo el Estado ecuatoriano, pero para eso tiene que ejecutar usted a sí mismo decisiones económicas, ejecutar medidas sancionatorias, reformarse si es posible en el Código Integral Penal en estos casos, porque no podemos estar pagando nosotros en la canasta básica, porque sí se va a afectar, no es como dice. Además, si se va a invertir una recaudación de más de 1.306 millones, que está estimado que va a ser la recaudación del 15% del IVA, ¿se va a poder controlar? ¿Se va a poder hacer auditorías en el manejo y uso de estos recursos? ¿O es que van a pasar a un concepto de sigilio de gastos reservados? Que usted ya sabe cómo se manejó en temas de seguridad en tiempos de guerra. Y aquí, coincidentemente, tenemos una declaración de conflicto armado interno y no vamos a pagar nosotros con impuestos las balas, los tanques de guerra que van a matar a nuestro propio pueblo, cuando tenemos son problemas sociales y económicos que están en inequidad al momento de su repartición y no ha llegado en atención de servicios como es la educación y la salud al pueblo ecuatoriano, a la niñez, a la adolescencia, que hoy es el que está pagando los platos rotos de esta mala administración pública. Porque el adicto que está en la calle, ese adolescente, forma parte de una generación extinguida en estos momentos. Porque ese niño que vive en los barrios marginales es prácticamente un candidato a ser delincuente, pero no por culpa solamente de sus padres, sino también por un Estado indiferente, por una sociedad indiferente, porque nos hemos vuelto también desunidos. Entonces, yo lo llamo a usted, a su sensibilidad. Piense bien, señor Daniel Noboa, usted está tocando un punto muy neurálgico, más allá de lo que ya es difícil sostener la alimentación diaria, que es promedio casi de $2 en los hogares humildes. Revise esa ley, pida que se la devuelva a la Asamblea y haga los correctivos necesarios. Está a tiempo todavía, señor presidente. Esa ley no puede ser aprobada en perjuicio de los ecuatorianos basados en este tipo de justificaciones. Yo sé que necesita recursos, pero busquemos la otra forma de ejecutar también a los responsables que han hecho capital propio, han aumentado su patrimonio durante todo este tiempo a través del Estado. Porque los asambleístas también tienen responsabilidad, porque esto no se trata de aprobar sin tener planificación, sin saber cuánto se va a comprar, sin tener datos estadísticos ni datos cuantificables dentro de un presupuesto de lo que se pretende invertir ese recurso. Para eso se requiere planificación. Y aquí lo que yo veo es falta de planificación en todas las instituciones del Estado y asimismo falta de control. No hay control ni siquiera de precio. Entonces, ¿qué vamos a esperar si no hay ni siquiera policías en las calles durante todo este tiempo? No ha habido un camión militar que dé las vueltas y haga el recorrido como en otros tiempos se han dado. ¿Qué se ha hecho con esos recursos que se asignaron en el tiempo de Lazo? Empecemos a revisar la información de las asignaciones presupuestarias y para saber pues realmente dónde se fue ese dinero. Y entonces las cuentas estén claras, señor presidente.